Un saludo muy cordial a todas mis queridas fieles servidoras, fieles siervas de Jesús y de María. Llegamos al mes de abril para comenzar nuestros encuentros de retiros con esa idea que se le ha ocurrido a la Junta General de proponer los mandamientos como tema de meditación en los retiros mensuales en lo que resta del año. Y qué hermosa oportunidad, porque me parece que un grupo de personas consagradas y comprometidas debiera hacer esto un elemento de prioridad fundamental. No obstante, me parece como muy difícil la circunstancia que nos toca vivir, tener que trabajarlo de esta manera. Porque trabajar el catecismo de la Iglesia Católica, como lo dice, es una catequesis, y la catequesis tiene que ser pedagógica, tiene que ser pausada, tiene que ser interactuada, tiene que ser de convergencia de un lado y al otro, y ahora resulta muy difícil solamente yo poder exponer y no tener la oportunidad de aclarar dudas. Por eso me parece que es bien complicado. Y primer elemento. Y el segundo es que como se trata del catecismo, hay que ir sobre lo que nos expresa, iluminarlo con alguna que otra palabrita, pero no podemos apartarnos ni hacer interpretaciones subjetivas, sino completamente objetivo. Ateniéndonos a eso, me van a perdonar, pero tenemos que hacer una lectura, y sobre todo en este primer tema de este primer capítulo de la segunda sección del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre los mandamientos, y sobre todo el mandamiento primero de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sabemos, como lo dice ahí en el número 2083, que Jesús resumió todos los deberes del hombre para con Dios en esas palabras que nos expresa el evangelista Mateo en el capítulo 22:37 y Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y Lucas, que pone con todas sus fuerzas. Una llamada solemne al famoso Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, que era lo que repetían los israelitas durante muchas veces al día allá en Deuteronomio 6, porque Dios nos amó primero. El amor de Dios es el único, en la primera de las 10 palabras que los mandamientos explicitan como respuesta de amor a esa invitación de Dios. Por eso entonces, queridas hermanas, yo les invito a que hagamos una lectura pausada, con paciencia. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es aprender unas verdades de fe que corresponden a la disciplina de la iglesia, a la observancia, y que se supone que los que hemos dado un paso de respuesta a la invitación que Dios nos hace en la fe, pues tenemos que aprender. Esto es doctrina cristiana. Y esto es doctrina que hay que tenerla muy clara, por supuesto, y si no caemos en el peligro de relativizar, si no caemos en el peligro de profanar, si no caemos en el peligro de vagar y errar por cosas que no pueden ser. Por eso, entonces vamos a tener mucha paciencia y poco a poco leerlo. Estoy plenamente seguro que no me alcanzará el tiempo para abordarlo, porque en esta primera parte, en este primer mandamiento, hay muchos conceptos, y es donde más herejías precisamente han surgido a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Y por eso les hago esta ambientación, para que tengamos muy claro y paciencia. De repente, si no alcanzamos todo, pues es bueno que ustedes, con las formas como lo hagamos en las primeras partes hasta donde alcancemos, pues ustedes lo puedan hacer, porque esto se trata de una lectura pausada, detenida. Son muchos los conceptos que vamos a tener que abordar en esta primera parte, pero pues el tiempo lo apremia, y la circunstancia, el no poder tenerlos. Pero repito, ojalá quisiera que esto lo hubiéramos podido hacer presencial, porque uno puede detenerse a ver si hemos entendido, que haya réplica o que haya aclaraciones, y eso me parece importante. Entonces, con esto vamos a iniciar entonces el artículo primero
Estamos en la segunda sección, que son los 10 mandamientos, en el capítulo primero, que es el primer mandamiento. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni les darás culto. Éxodo 22:5. Tengamos en cuenta que este tal vez es el texto que sirve de bandera a nuestros hermanos separados para apartarse de mucha de la doctrina católica al respecto, porque todas esas palabras están aquí. Y para que no tengamos duda, por eso el catecismo nos va de alguna manera a aclarar poco a poco cada texto, cada contexto, cada expresión, y por eso vamos a comenzar sin más ni más de una vez. Entonces, ubiquémonos después de que dice el artículo primero del primer mandamiento, primera parte, primera frase: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Acordémonos que para hablar del amor hay que tener muy claro todo esto, porque se trata del amor a Dios hasta ahora, en el primer mandamiento. Luego la parte cristiana ya nos va a decir cómo ese amor a Dios, la mejor manera es a través del amor a los hermanos. Pero quedémonos en la parte del Éxodo, como el catecismo nos los va a ir desglosando. En el 2084 nos dice que Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Aquí está muy claro, ¿no? Deuteronomio. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Por eso la primera palabra que contiene el primer mandamiento de la ley es: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayas en pos de otros dioses. La primera llamada y la exigencia justa de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. Lo acoja y lo adore. Solo a Él. Es necesario tener muy claro para no caer en errores. 2086 nos dice que el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener una fe y una confianza completa. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que si Dios es un Dios inmutable, no puede cambiar, siempre el mismo y perfecto, nosotros tenemos que aceptarlo a Él, que es todopoderoso, también clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en Él todas sus esperanzas? ¿Quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros y bondad y la ternura que ha tenido para con nosotros? Por eso la fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Ese es el catecismo romano. Entonces, antes de comenzar un poquito en lo que se implica en esos mandamientos, que son la fe, la esperanza y la caridad, quedémonos con este elemento como preámbulo de introducción a lo que vamos a estudiar. Bueno, hemos dicho que el primer precepto abarca la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia respecto a estas tres virtudes teologales, que, como lo decimos, si son de Dios y aceptamos a Dios, tenemos que entenderlas muy bien. En el 2087 dice: nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe en Romanos como de la primera obligación. Esa debe ser la primera obligación: hacer ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Muy claro está ahí y muy sencillo. El desconocimiento de Dios explica todas las desviaciones morales. El que no conoce a Dios se puede desviar, y por eso es a través de la fe como llegamos al conocimiento de Dios. No podemos desconocerlo.
Nuestro deber para con Dios es, como lo dice ahí, creer en Él y dar testimonio de Él. Más adelante vamos a ver cómo hay peligros en esos subjetivismos o en esos relativismos de creer en Él. 20:88. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Así de sencillo es. Vuelvo y repito, es catecismo. Mire, es muy sencillo, pero tiene que ser completamente claro. Esa es nuestra primera obligación. Guardar y vigilar con prudencia nuestra fe y rechazar todo lo que se opone en ella. Por eso dice, subrayado, hay diversas maneras de pecar contra la fe. ¿Cuáles son esas? La duda voluntaria respecto a la fe, que descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y que la iglesia nos ha propuesto creer. Ya está muy sencillo. La iglesia nos lo ha enseñado, en el credo decimos. Duda voluntaria significa sabiendo, rechazo yo eso, que la iglesia me lo propone y que la fe me pide que yo lo acepte. Y la duda involuntaria, que es la vacilación en creer. Dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Aquí hay cosas, a nosotros nos ponen con mucha frecuencia a dudar sobre ciertas cosas. Hay cosas relativas que uno puede dudar. Yo siempre insisto esto cuando le hablo a la gente. Hay que diferenciar entre lo relativo y lo absoluto. Lo relativo tiene discusión, lo absoluto no. Y la fe en el caso nuestro es absoluta en Dios. No es que estemos hablando de cosas por allá raras. Por eso aquí cuando habla de duda deliberada, es decir, que uno como que la provoca sobre verdades fundamentales de la fe, eso nos trae la ceguera espiritual. Pero si son cosas sencillas, eso ¿quién no ha tenido dudas en algún momento? Acuérdense en los que recibieron el audio del domingo anterior a propósito de la liturgia del tercer domingo de la Pascua. ¿Cómo hablaba yo de la duda? No es pecado dudar porque eso a veces nos ayuda a crecer. Aquí está haciendo referencia a las verdades fundamentales de la fe, ¿no? Luego entonces nos dice en el 20:89, la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Catecismo de Iglesia Católica en el canon 751. Me parece que esto es muy claro. Aquí sencillamente está diciendo, incredulidad es el desprecio a la verdad que nos revela la fe o rechazo voluntario. No le damos asentimiento, no la aceptamos. Y ahí nos expresa que puede haber en ese sentido de incredulidad varios términos. La herejía, que es la negación pertinaz, ¿no? Habiendo recibido el bautismo, uno después rechaza eso. Esa es de alguna manera la herejía, ¿no? Y pertinaz sobre la misma. Y la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana. Entonces, herejía, por ejemplo, que han cometido algunos, ¿no? Y desvían unas verdades. Apostasía es rechazar totalmente la fe cristiana. Y el cisma, que es el rechazo al sumo pontífice, que nosotros sabemos que es el que tiene la potestad, como lo dijo el Señor a propósito de Pedro. Te doy las llaves de la iglesia y la potestad. Eso respecto a la fe. Entonces ya vemos unos términos ahí. Ahora la esperanza. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar a que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es guardar confiadamente la bendición divina
y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. A ver, barajémosla un poquito despacio. Lo que nos está diciendo aquí sencillamente es que el hombre por sí solo no puede acoger la fe totalmente. No puede dar una respuesta propia, coherente a Dios. Necesita que Dios le dé la gracia. Eso es importante. Y por eso entonces la esperanza nos invita a esperar la bendición de Dios y la visión. Eso es, oigan, ese término es muy interesante. Que nos dé luz, que nos dé claridad, para no tener el peligro de ofender a Dios o provocar su castigo. Entonces, eso. Solos no podemos. Cuidado la soberbia y la arrogancia de creer que uno con sus solas capacidades o fuerzas puede llegar a eso. Necesita la ayuda de Dios. 2091 nos dice que el primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción, otros dos términos que hay que aclarar. Por desesperación se dice cuando el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Desesperarse es eso, deja de esperar en Dios, no cree en el auxilio de Dios, mucho menos en su perdón, que se opone a la bondad de Dios y a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. En una palabra muy sencilla, no dude nunca de la misericordia de Dios. Desesperarse significa perder la esperanza, que no, Dios no le perdona, que Dios no le da su gracia, es eso. Y la presunción dice que hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Es muy sencillo, entonces presunción, ¿no? Yo solo me puedo salvar, mis solas capacidades, entonces eso es lo que llamamos esa primera presunción, ¿no? Sin ayuda de Dios. Y lo otro, dudar de la omnipotencia, lo que decíamos ahorita. Es decir, no es tanto dudar de la omnipotencia, perdón. Presume la omnipotencia, es decir, Dios me salva y yo no necesito hacer nada para ello. Eso está mucho más claro. Como Dios es tan omnipotente y poderoso, Él me salva, yo no necesito hacer ningún esfuerzo ni poner nada de mi parte mía. Es decir, no necesito conversión. Entonces, eso tampoco. Ni puedo presumir de mis capacidades esperando que yo lo puedo todo, ni tampoco puedo creer que no puedo dar nada. Necesito también, como diría aquí San Agustín, el mismo que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Continuemos. La caridad, 2093. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Deuteronomio 6, 4, 5. Es decir, que necesariamente necesita una respuesta de caridad a ese amor de Dios, pero con un amor, yo diría, práctico, sincero, eficaz. 2094. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Mire, primero nos está diciendo lo que hay que hacer y luego el peligro. ¿Cómo se puede pecar contra el amor de Dios? Aquí señala otros términos. La indiferencia, que descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La indiferencia, que descuida o rechaza la caridad divina, o desprecia su acción que nos previene o le niega su fuerza. Esa es. Otra, la ingratitud, que omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Eso es muy claro. La ingratitud, el no valorar, que no es reconocer y por consiguiente no devolver el amor de Dios. Otra forma de pecado contra el amor de Dios, la tibieza, que es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Eso sí que es duro. Acuérdense por allá en ese texto bíblico, porque no eres frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca.
La tibieza que se niega a responder al amor de Dios, sobre todo con prontitud. Y puede implicar la negación o entregarse al movimiento de la caridad. Niega a entregarse al movimiento de la caridad. Otro término, la asedia o pereza espiritual, que llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Uy, qué terrible eso, el asedio, la pereza espiritual. O rechaza el gozo que viene de Dios o siente horror por el bien divino. Y otra, el odio a Dios, que tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Cuidado con el odio, que está originado en el orgullo y que se opone al amor de Dios, porque la bondad de Dios no puede permitir ninguna de estas cosas. Entonces, primera parte que acabamos de subrayar es el adorarás al Señor tu Dios. Y esa adoración nos invita a reconocerlo en la fe, en la esperanza y en la caridad, teniendo cuidado con esos pecados que nos hacen daño. Pasemos al segundo aspecto. Primero adorarás al Señor tu Dios. Ahora, a Él solo darás culto. Recuérdese que estamos en ese texto, ¿no? Del Deuteronomio. 20:95. Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos cuanto criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esa actitud. Aquí viene ese término, esa expresión. La religión la nombra como virtud, que es la que nos dispone para que nosotros, en justicia, en cuanto criaturas, vivamos esas virtudes. Por eso dice que las virtudes informan y edifican las virtudes morales. Entonces, las virtudes morales las vamos a ver ahora, que son las que nos ayudan a esa actitud de solo adorar a Dios y solo a Él darle culto. Miremos esas expresiones. Primera, la adoración en el 20:96. Dice que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Es para adorar a Dios. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Deuteronomio y Lucas. Lucas dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le harás culto. Deuteronomio dice Jesús citando el Deuteronomio. De tal manera que, citando el texto, ahí decimos, yo quisiera aquí hacer una pequeña aclaración. Nosotros en el lenguaje castellano tenemos un peligro y usamos campantemente la palabra adoración para expresar el amor a alguien. Y eso ya no es muy ortodoxo ni muy cristiano. Uno no puede decirle a una persona que la adora. El único que debe uno adorar es a Dios. Solo a Él adorarás y solo a Él le darás culto. Por eso el 20:97 nos dice que adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hacía María en el Magnífica, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Qué importante es esto. Mire, resalto estos elementos. Cuando la persona reconoce que no es nada sin Dios y que todo lo que nosotros somos es hechura de Dios, nos debe llevar a adorarlo a Él, a alabarlo, y por eso, asumiendo una actitud de humillación como María en el Magnífica, confesar que Él puso sus ojos en nosotros, que Él nos creó, que Él nos amó, que solo Él es santo. Y por eso nos libera de eso, repliegue sobre sí mismo, o lo peor que sería, ¿no? Exaltarse a sí mismo. Y eso nos lleva a la esclavitud del pecado y a la idolatría del mundo y de sí mismo. La oración 20:98.
Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. Qué bonito esto. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oiga, orar es adorar, elevar nuestro espíritu hacia Dios. Con razón decía alguien que la verdadera definición de oración era callarme yo para que sea Él el que hable. Oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de intercesión, oración de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Por eso dice Lucas 18, es preciso orar siempre sin desfallecer. Una persona sin oración se desvía fácilmente y comete errores. Una persona de oración discierne, escucha. El Espíritu le sopla y recibe inspiraciones. Esto es muy hermoso. Otra, estamos hablando de virtudes morales. El sacrificio. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Qué bonito eso. Esa es una forma de expresar esa gratitud a Dios, esa adoración a Dios, esa comunión con Él. Por eso, San Agustín decía, verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. Qué bonito eso. Así la expresión sacrificio adquiere una nueva dimensión o sentido. No es masoquismo, no es cosas por allá raras, no es a veces yugo ni cosas, no. Es todo lo que hagamos con el fin de unirnos a Él, de buscar su compañía. Y por eso, muchas veces quitarnos de todo aquello que no nos permite esa relación con Él, esa verdadera gozo que da el gozo del Señor. Por eso el 2100 dice que hay el sacrificio que nosotros llamamos sacrificio exterior, que para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual, o tendríamos que decir interior. Mi sacrificio es un espíritu concreto. Los profetas de la antigua alianza denunciaron los sacrificios que se hacían sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Expliquemos, es como aquella persona que hace sacrificios por hacerlo, por, diríamos nosotros, como por orgullo, por vanidad, o qué sé yo, por masoquismo, digámoslo así sencillamente. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Hebreos 9, 13, 14. Uniéndonos a su sacrificio podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Qué bonito, qué bonita esa visión de sacrificio. Sacrificio exterior que tiene que estar en relación con el sacrificio interior. De lo contrario, no tiene sentido. Y misericordia quiero y no sacrificios. Una unión con Dios, con gozo y con alegría que nos lleve de verdad a dar cuenta de la verdadera caridad y la adoración y el amor a Dios. Y la última virtud moral que nos propone son las promesas y los votos, que son una expresión de solo a Él le darás culto. En 21:01 dice, en varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. Los sacramentos como el bautismo, el matrimonio, la confirmación, la ordenación, siempre los exigen. Pero hay por devoción personal cristianos que también pueden prometer a un Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Aquí quisiera que fuéramos con cuidado, porque en esto, como en todo, se han extralimitado y han exagerado, y se han llegado a promesas que ya no, como que no corresponden o no cuadran. Miren que todo lo que acaba de decir en el capítulo anterior sobre el sacrificio, que tiene que tener una conexión exterior-interior, lo exterior sin lo interior no tiene fundamento. Lo mismo puede pasar aquí. Por eso le digo que cuidado con esas devociones personales, que son actos voluntarios,
Bueno, la oración no tiene ninguna discusión, la ofrenda tampoco, la peregrinación. Hay que tener cuidado en ese punto, porque peregrinar significa para ir a adorar. Pero yo siempre digo, los antiguos decían, yo voy a hacer una peregrinación, pero lo voy a hacer a pie, para que más valga me voy descalzo, o si no me voy con granos de maíz en los zapatos. Eso no, porque ya va desbordando esa conexión que les estoy diciendo. Por eso nos habla de fidelidad a las promesas hechas a Dios. Es manifestación de respeto a Dios. Acuérdese lo que decíamos ahora, no podemos dudar de la misericordia divina, ni creer que necesita de otras cosas para que nos conceda, nos podemos extralimitar. Eso en cuanto a las promesas. El voto, que es la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor. Ojo con esto, un bien posible y mejor debe cumplirse por la virtud de la religión. ¿Por qué digo posible? Porque no podemos prometer cosas imposibles. Y mejor porque nos va a ayudar. Por eso el voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, se entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo cumpliendo los votos que había hecho en Hechos 18, 18, 21, 23, 24. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. Aquí tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos cuáles son los consejos evangélicos, ¿no? La obediencia, la pobreza y la castidad. Miren lo que dice la Lumen Gentium en el número 42. La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Estos pues se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado para parecerse más a Cristo, obediente. En algunos casos la Iglesia puede por razones proporcionadas dispensar de los votos y las promesas. La Iglesia puede dispensar en algunas cosas. Pero yo quiero que nos quedemos en lo que motiva y anima cuando nos está diciendo que es un bien posible y mejor. El voto, la promesa que se hace, que sea posible y mejor. Y se puede hacer, por eso llaman consejos. El que no tenga la capacidad, pues no hacerlo. Y no exponerse porque puede a lo mejor fallar. Tercera parte. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Acuérdense que son mandatos, es mandamiento. Y vamos a ver cómo hay que entenderlo. No habrá para ti otros dioses delante de mí. 21:10. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición que representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. Y la irreligión que es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Eso me parece que no es tan difícil. A veces los términos parece que nos confundieran, pero no. Prohibido honrar otros dioses distintos al único Señor. Y por eso dice proscribe tanto la superstición y la irreligión. La palabra superstición por sí misma, super significa sobreestar, estar sobre, o sea, poner más de lo que realmente es. Y la irreligión es no tener nada, quitar todo. Por eso dice que la una es perversión por exceso, superstición, y la otra el vicio opuesto, que es el defecto de la virtud de la religión. O la una pone más de lo que debe poner, o la otra quita todo. Entonces, esos dos términos hay que tener cuidado. Va a entrar un poco a explicárnoslos de manera más clara. En el 21:11 dice: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Ojo, otra vez, desviación del sentimiento religioso y las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias.
Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen. Eso es caer en superstición. Hay que tener cuidado. Y mire que muchas personas, por ejemplo, el agua bendita, eso, o ciertas cosas, teniendo el agua bendita, si no vaya a misa, si no lleve una vida religiosa. Las cosas por sí mismas, absolutizarlas, no tienen sentido. Eso es superstición. Cuidado, porque son legítimas y necesarias, pero sobre todo dice, cuando le damos un desvío y le atribuimos una importancia mágica, en esto cae mucho la religiosidad popular de nuestros pueblos, el escapulario. Y por eso, mire, cuántos guerrilleros cuando yo estuve en aquella época mandaban bendecir el escapulario para ponérselo al fusil para tener buena puntería. Fíjese, cosas, eso es la superstición. Y muy fácilmente podemos caer en eso. Mire, hay gente que viene y todos los días trae su tarro y agua para que se lo bendiga. Se volvieron las cosas y eso es muy peligroso. La idolatría, que es otra de las cosas que tienen que estar, que son proscritas. 21:12. El primer mandamiento condena el politeísmo. Poli significa mucho, teos Dios. Exige al hombre no creer en otros dioses que el verdadero Dios y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda este rechazo de los ídolos. Oro y plata, obra de las manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Esos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que lo hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Todos los textos del Antiguo Testamento nos aclaran eso. Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo al culto de los falsos dioses paganos. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo en el satanismo. El poder, el placer, la raza, los antepasados, el Estado, el dinero, no pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6:24. La idolatría rechaza el único señorío de Dios y por tanto es incompatible con la comunión divina. En eso sí que hay idólatras hoy día. Acuérdense en lo que dicen los billetes de dólares, en cada uno atrás, in God we trust. En Dios nosotros creemos. ¿En cuál Dios? En ese. Por eso no se trata de lo que nosotros hacemos, nuestras imágenes. Más adelante vamos a ver cómo nos ayuda un poco eso. El 21:14 nos dice, la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa, en lugar de Dios, la indestructible noción de Dios. Porque Dios eso es muy claro. Entonces, ahí sí no tenemos vuelta de hoja. No, es como hicieron los antiguos, cambiaron a Dios por un ídolo de plata. Nosotros jamás estamos cambiando a Dios por una imagen. Al contrario, ella nos une más a Dios, nos recuerda más a Dios, nos facilita más la presencia de Dios. Sigamos con otro de los peligros en cuanto a este tema de la tercera parte. No te harás otros dioses delante de mí, la idolatría. 21:15, la adivinación y la magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Aquí está muy sencillo y muy claro. Uno tiene que creer es en la providencia divina y esperar en Él y tener la confianza en todo lo que se refiere al futuro. Por eso dice que abandonemos toda curiosidad malsana al respecto. Y una de esas formas de curiosidad malsana es precisamente la adivinación y la magia.
21:16. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que en un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Esto está en contradicción con el honor y el respeto amoroso que le debemos al único y verdadero Dios. Miren, muchos de nuestros cristianos caen en eso. La curiosidad mata al gato, dice ciertamente, y caemos en eso. Cuidado con todos esos ocultismos, todos esos presagios, todos fenómenos de visión prohibidos. 21:17. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenda domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sean para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Más claro no canta un gallo. Ninguna justificación para practicarlas. Esas prácticas son condenables, mucho más cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, cuando recurren a la intervención de demonios. Por ejemplo, eso de que para apartarle una persona o que para que la otra persona venga rendida a mis pies. Llevar amuletos también es reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Cuidado con eso, los famosos rezos, las pócimas, que todo eso cae en idolatría. Otra, la irreligión. 21:18. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. La acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Estos son vicios de la irreligión. Los vamos a ver. 21:19. La acción de tentar a Dios consiste en ponerlo a prueba, de palabra o de obra, su bondad o su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Acuérdense en las tentaciones en el desierto. Jesús se opone a las palabras de Dios, le opone a las palabras de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que le debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Cuidado con todo aquello de tentar a Dios, como dicen, de palabra o de obra en su omnipotencia. El sacrilegio, que consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues es el sacramento del cuerpo de Cristo que se hace presente substancialmente. Hemos visto que en esto ha habido cosas terribles de sacrilegios. Todo lo que es consagrado a Dios, todo lo que tiene esa valoración. La simonía, que sabemos que la simonía tiene que ver con todo aquello que es comercializar con lo sagrado. Se define como la compra o venta de las cosas espirituales. A Simeón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que dio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Así que ajustaba las palabras de Jesús: gratis lo recibiste, denlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comprarse respeto a ellos como un poseedor o dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Y en esto sí que vemos que hoy día se volvió un oportunismo para hacer dinero.
Lo que decía Jesús: ay de aquellos que sobre pretexto de largos rezos explotan a las viudas. Y todo aquello. La simonía sigue siendo un peligro porque es un mercantilismo comercial religioso y muchas iglesias de garaje. Y dentro de nosotros mismos, tenemos que decirlo con tristeza y con vergüenza, muchos han vuelto los sacramentos eso. Y sobre todo la Eucaristía. Fíjese que ya se reparten tarjetas a domicilio, a la hora que sea, y como sea y en la manera que sea. Ojo con esto, 21-22. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no puede pedir nada para la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de pobreza. Eso está claro. Y si ustedes van a las parroquias y ven el arancel, allá dice que no se le puede negar un sacramento a una persona si no tiene con qué pagarlo. No se le puede negar jamás. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. Mateo 10 dice: el obrero merece su sustento, su salario. El ateísmo. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta el punto que el ateísmo debe ser considerado como el problema más grave de esta época. Lo dice Gaudium et Spes 19.1. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera físicamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de la propia historia. Ese es el peligro del ateísmo práctico. El hombre es un fin en sí mismo. Otra forma de ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para que la religión, por su propia naturaleza, constituye un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusionaria lo aparta de la construcción de la ciudad terrena. Aquí tenemos a todos los ateístas prácticos y contemporáneos. Kant: la religión es el opio del pueblo, que era un argumento que usaba para poder ponderar este tipo de ateísmo. 21-25. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, porque eso es lo que realmente el ateísmo hace, rechaza o niega la existencia de Dios, es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. Esto es muy importante. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelarlo. Aquí no es que realmente haya intención de ser ateo, sino que muchas veces, para que lo entiendan de manera más sencilla, uno no siempre es verdugo de la situación, sino víctima. Porque muchos, por descuido en educación de la fe, por exponerse falsamente a una doctrina desviada, o por defecto de una vida moral y social, entonces caen en eso. Y ese peligro lo pueden tener muchos, especialmente quienes son más vulnerables, los jóvenes y gente poco instruida al respecto. Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón del hombre. No hay que anteponer un humanismo verdadero a una verdadera fe. Dios no se opone a que el hombre crezca, tenga su dignidad. Contraponerlo es un error. Por eso dice que no se opone a ninguna forma de dignidad del hombre. Jamás la verdadera fe, la verdadera religión antepone la dignidad del hombre a la grandeza de Dios. Y el último defecto respecto a no te harás
imagen alguna, no te harás otro Dios delante de mí, aparece el agnosticismo. Yo quisiera, al respecto del agnosticismo, remitirlos un poco a ese documento del Papa que nos invita a la santidad. Ahí desglosa muy bien este tema para poderlo comprender. Sin embargo, nos dice aquí muy sencillamente, el agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnosticismo se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula su existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnosticismo no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Eso es, como diríamos, una cosa como fácil, ligera. Para no complicarme, entonces, relativismo, ni niego ni afirmo, pero soy indiferente, y eso es peligro. El agnóstico es ese, no le interesa porque no quiere verse comprometido y cosas por esas. Por eso le digo que la encíclica del llamado del Papa a la Santidad nos dice mucho eso. Y como estamos ya sobre el tiempo, digamos una cosita muy ligera sobre la última parte. No te harás escultura alguna. Aquí ya está hablando no solamente de un Dios, sino de una escultura. 21-29. El mandamiento divino implica la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo dice muy claro. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb en medio del fuego, no vayas a prevaricar y os hagas alguna escultura de cualquier representación que sea. De Deuteronomio 4, 15, 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda la belleza creada. 21:30. Sin embargo, ya el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conduzcan simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. Caso de la serpiente de bronce. Caso del Arca de la Alianza, donde manda poner unos querubines. 21:31. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el Concilio Séptimo Ecuménico o de Nicea, que se celebró en el año 787, justificó contra todos los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes. Acuérdese que iconoclastas significan los que rechazan toda forma de imagen. Por ejemplo, entonces, él justificó este concilio en las imágenes de Cristo, como la Madre de Dios, los ángeles y los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. San Basilio Malo nos decía, el que venera una imagen, venera al que en ella está representado. Eso el honor lo atribuyó a las imágenes sagradas como una veneración respetuosa. No es una adoración que solo le corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo un aspecto propio de imágenes que nos conducen a un Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino a la realidad que ella representa. En una palabra, en psicología se hablan de facilitadores sociales. Todo aquello que nos facilite a recordar, a entrar en una dinámica de relación, en lugar de estorbar, nos ayuda. Lo que nos facilita el contemplar un Cristo, entrar en una meditación de amor a Él, en lugar de hacer mal, nos hace mucho bien. Muchas gracias, disculpen la ligereza, pero me parece que este tema, por ser catecismo de la Iglesia Católica, la única manera de abordarlo es de esta forma. Dios las bendiga, feliz tarde.